Y hoy traigo un tema que sé que va a ser de muchísima bendición. Lo quería enfocar o lo quiero enfocar básicamente hacia los varones. Y ustedes van a darse cuenta por qué, pero nos sirve para todos. Nos sirve para todos. Así que yo lo invito a que usted cierre un momentico sus ojos. De verdad que usted cierre un momentico sus ojos y dile tú con todo tu corazón al Señor: Señor, háblame. Aunque tal vez lo que tú quieres decir estaba enfocado hacia los varones, pero yo necesito que me hables hoy. Yo necesito que tú seas hoy conmigo muy puntual y que yo pueda salir de esta casa hoy lleno de tu presencia y con una palabra que me empodere y que me haga salir adelante. Señor, te doy muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, preciosa. Hoy quiero hablar de un tema muy, muy precioso. Yo le coloqué a este tema de hoy las funciones de los sacerdotes, pastores, padres. Las funciones. Y hoy quiero dejar muy en claro cuáles son algunos de esos roles o funciones o deberes que debemos desempeñar los varones como sacerdotes, pastores y padres en nuestros hogares, porque a veces no cumplimos eso. Pero yo sé que esta palabra no solamente es a nivel de los padres, de los hombres, sino que agárrela usted, querida dama, también. Agárrela usted, porque también le va a traer una enorme, enorme bendición. Mire, yo no sé quién se ideó el día del hombre o el día del padre o el día de la madre. No sé quién se ideó eso. Pero hay una carga en mi corazón, y es porque el día del hombre o el día del padre normalmente se ha vuelto como una burla y un chiste. En todo lugar ahora colocan, por ejemplo, una imagen donde está el día de la madre y espectacular, y el día del padre lo peorcito. Y no sé por qué. Yo sé que eso es una invención humana, tanto el día del hombre como el día de la mujer, o el día del padre, el día de la madre. Pero es bueno que nosotros empecemos a realzar algo que la Biblia trae. Y es que la Biblia hace énfasis también al varón. Porque lo que más pretende el Señor es que el varón se levante. Se levante en tu casa, se levante en el trabajo, se levante en la iglesia a cumplir el propósito que Dios lo ha establecido. Y por todas esas burlas, por todas esas cosas que se hacen, es que muchas veces nosotros no valoramos realmente la función como tal, y no entendemos cuál es la función o cuáles son los deberes o cuáles son los roles que realmente un hombre debe tener en su casa como padre. Y hoy he sentido en mi corazón hablarles un poco sobre eso a cada uno de ustedes. Y yo quiero comenzar con el primer deber. Con el primer deber. Y vuelvo a repetirle, queridas damas, bellas y hermosas mujeres, no solamente se enfoquen que voy a hablarle al hombre. Agárrelo también usted. Y cójalo también para usted. Primer deber. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice así muy claro en la palabra del Señor: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Pero dice instruye. ¿A quién? Al niño. Y después dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice estas palabras que yo te mando hoy, dice: estarán sobre tu corazón primero, estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, o cuando andes por el camino, o cuando te acuestes y cuando te levantes. Y están hablando básicamente de la palabra del Señor, pero también de otras cosas. Y ahí es donde yo quiero a usted hablar. El primer deber que tenemos nosotros como sacerdotes, pastores, padres, porque es que ahí se nos olvida que nosotros somos sacerdotes, pastores, padres. Y el primer deber es enseñar y comunicar a nuestros hijos. Enseñar y comunicar, o sea, entregarle a nuestros hijos conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos, tanto espirituales
como seculares, porque ellos aún no lo tienen. Porque cuando ellos llegan a tu casa, cuando nace un bebé, ellos vienen sin conocer nada realmente. Vienen una esponja. Y la función de nosotros como sacerdotes, pastores, padres, es coger a ese niño y empezar a enseñarle, entregarle conocimiento. Pero un conocimiento que sea algo valedero para ellos. Unos conocimientos, unas ideas, unas experiencias, unas habilidades o unos hábitos desde el punto de vista espiritual, pero también secular. Porque la función de nosotros es enseñarle tanto del Señor primeramente, como de la vida, pero enseñarle bien a nuestros hijos. Ellos llegan sin un conocimiento real. Ellos llegan realmente como unas esponjas. Y de ti y de mí, lo creas o no, lo compartas o no, depende que se levante derecho o no. De ti y de mí depende. Si nuestro deber realmente es enseñar y comunicar, entonces tenemos que ponerle eso como una norma en tu vida y en la mía. Por eso dice la palabra que esté primero en nuestro corazón. Si estas cosas no están en el corazón de nosotros, lo que vamos a enseñar será distorsionado. Y uno a veces ve familias bien distorsionadas, donde no se le está enseñando valores a sus hijos. Y en la medida que crecen, ellos, aparte de que en su casa no lo hacen, lo coge el mundo y les da 2 o 3 vueltas. Y un primer deber suyo y mío como sacerdote, pastor, padre, es enseñar y comunicar. ¿Qué le debes enseñar? Primeramente lo que la palabra de Dios dice, pero también esas buenas costumbres, esas buenas ideas, esas buenas enseñanzas que trae usted de casa, esos buenos valores que trae usted de casa, también los debe pasar ¿a quién? A sus hijos. Lo debe pasar a sus hijos. Donde usted le enseñe, y más si estamos en un país como este, donde usted le enseñe la hermosura de su país, la hermosura del país de origen de usted. Que aunque tenga problemas, que aunque tenga fallas, hay una hermosura y Dios quiso que usted naciera en ese lugar. Que tal vez hoy sus hijos están naciendo aquí, ok, pero vienen de allá. Y es importante que usted le enseñe. El segundo deber, miremos el segundo deber. Segundo deber está en el Salmo 23, en el versículo 3, en la parte B dice: me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y luego en Proverbios 12, versículo 26, en su parte inicial dice: el justo es guía para su prójimo. ¿Qué me están diciendo estos dos versos? Me están diciendo que el segundo deber de los sacerdotes, pastores, padres, diga conmigo, sacerdote, pastor, padre. El segundo deber del sacerdote, pastor, padre es guiar, dirigir y orientar a nuestros hijos. Que tal vez suena muy parecido al primero, pero el primero usted le está enseñando, el segundo usted no solo le enseña, usted tiene que guiarlo, tiene que dirigirlo, tiene que orientarlo. O sea, en otras palabras, usted tiene que ir o delante de él mostrándole el camino, o al lado de él motivándolo a que cumpla ese camino. Tenemos que indicarle el camino donde ellos tienen que seguir y donde ellos tienen que conducir hacia un fin determinado. Usted debe hacerlo. Mire, yo no sé cuántos de ustedes vieron una película, han visto una película que a mí de verdad que me revolucionó muchísimo. Y es el del padre de unas jugadoras de tenis. Se me escapa ahorita el apellido de ellas. ¿Los qué? Eso. Tremendo lo que este hombre hizo desde pequeño. Él diseñó desde pequeño lo que iba a hacer cada uno de sus hijos. Y trabajó en pos de que eso se cumpliera. Y lo hermoso fue que a trancas y mochas, como decimos nosotros, se cumplió. Cada una cumplió lo que él se propuso. Y luchó y estuvo en contra de muchas cosas. Y mucha gente se le enfrentó. Y hasta los vecinos le mandaban la policía. Pero él logró sacar a sus hijas en eso.
Por eso digo que el deber de nosotros como sacerdotes, pastores, padres, es guiar, dirigir y orientar a nuestros hijos. Es ir adelante mostrándoles un camino, pero al lado también impulsándolo. Y si nos toca a veces detrás, empujándolo, nos tenemos que hacer para que ellos lleguen al propósito que Dios tiene para ellos. Si usted es un padre que ora realmente por sus hijos, si usted es una madre que ora realmente por sus hijos, Dios le va a colocar la carga y los va a orientar para saber cómo tienen que orientar a sus hijos. Pero usted tiene que ser una persona así, que guíe, que dirija, que oriente a sus hijos, porque si usted no lo hace, no pretenda que la iglesia, no pretenda que el colegio lo haga. Nosotros en la iglesia tratamos de hacer algo, pero es un día a la semana y una horita y media que están con nosotros. Pero el resto o lo tienen ustedes en su casa o lo tienen en el colegio. Y a veces nosotros le estamos dejando toda la educación al colegio. Pero dice la palabra bien clara que usted debe ser el que guíe, el que dirija y el que oriente. Hacia dónde debe dirigirse sus hijos. Hacia dónde se deben encaminar. Me encanta cuando los judíos oran por sus hijos, porque ellos van determinando y van diciéndole a sus hijos: tú serás esto y tú serás aquello, y Dios te usará para esto y Dios te usará para aquello. Y nosotros muchas veces le decimos a nuestros hijos: bueno, que cumpla usted la mayoría de edad y se defiende como quiera. Tercer deber, Salmo 23, 1 y 2. Tercer deber dice, Salmo 23, 1 y 2: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, y junto a aguas de reposo me conduce. Tremendo. Y segunda carta a los Corintios 12, 14, en su parte B, segunda carta a los Corintios 12, 14, en su parte B, dice así: porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y mire, ahí está hablando tremendamente de un tercer deber. Un tercer deber que deben cumplir los sacerdotes, pastores, padres: proveer, suplir y alimentar a sus hijos, a su familia. O sea, proporcionar lo necesario, proporcionar lo conveniente para que cumplan un propósito. Preparar o reunir las cosas necesarias para que ellos puedan desarrollarse como se deben desarrollar. O sea, ustedes como padres, ustedes tienen que hacer o desarrollar un ambiente adecuado. Tienes que proveerle un ambiente adecuado a sus hijos. Que cuando sus hijos estén en la casa se vea que hay un ambiente adecuado en su hogar. Un ambiente de paz, un ambiente de oración, un ambiente de lectura de la palabra, un ambiente de testimonio, un ambiente de ejemplo. ¿Qué ven ellos en la casa? ¿Qué ven? Y los que más adelante van a ser padres, desde ya tienen que prepararse en eso. Nosotros como sacerdotes, pastores, padres, tenemos que propiciar un ambiente adecuado en nuestro hogar. No podemos dejárselo que otro lo haga. Tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que darles pastos delicados, o sea, qué tipo de alimentación le estoy dando a nuestros hijos, tanto física como espiritual. ¿Qué tipo de alimento ellos reciben? ¿Qué tipo de alimento? Nosotros tenemos un problema, y es que nosotros como padre a veces mal comemos, hablando físicamente, mal comemos. Y como mal comemos, entonces hacemos que nuestros hijos mal coman. ¿Me hago entender? Como usted y yo como padres comemos mal, pues nuestros hijos ven eso y a veces les dejamos o les permitimos que hagan lo mismo. Como cuando aquel papá le dice a su hijo: no fume con el cigarrillo en la mano, no tome con el trago en la mano. Hacemos lo mismo. Uno ve de pronto a los niños entrando de pronto a McDonald's, los ve uno allá entrando y ve a los niños entrando, uno los mira a los niños y de pronto pum, llega el papá y la mamá y uno dice: ah, ya, sí, tal pa' cual.
Y ese es el problema a veces nosotros, que estamos dando mal alimento. Y si es desde el punto de vista espiritual, pues ni se diga, con más veras. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no tenemos tiempo de leer la palabra y mucho menos de sentarnos con ellos a leerla con ellos. Ya sea porque llegamos cansados, pero la verdad, porque a muchos les da pereza hacerlo. Dejemos que la iglesia lo haga, dejemos si está en un colegio cristiano que lo haga, dejemos que lo haga, pero yo no tengo tiempo para hacerlo. Y no nos damos cuenta que tenemos que crear un ambiente adecuado y darle, como dice, pastos delicados que tiene que ver con alimento. Y aguas de reposo, tipo de enseñanzas claras. Enséñele a respetar a los mayores. Que haya cariño entre los nietos y abuelos, qué rico. Que haya cariño entre el papá y los hijos, qué rico. Pero enséñeles a respetar, porque hoy en día hay mucho irrespeto entre las familias. Y el papá no hace absolutamente nada para enseñar ese respeto. Y esas son las aguas de reposo, son enseñanzas que yo debo de hacer con nuestros hijos. Aprenda a saludar, aprenda a honrar. Nosotros a veces con nuestros hijos le decimos, hay que regalarle el Día de la Madre, por ejemplo, a su mamá. Pero a veces la mamá no hace lo mismo con el hijo, hay que hacerlo con su papá. Y eso es una enseñanza que usted y yo lo tenemos que hacer. Y mire, estamos esperando muchos a que nuestros hijos crezcan y nos sostengan. Cuando dice la palabra, hay bien claro lo que leíamos acá, de que no es así. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Que su hijo lo honre a usted, gloria a Dios. Que su hijo lo bendiga a usted, gloria a Dios. Que por agradecimiento lo bendiga tremendamente, gloria a Dios. Y si tiene las posibilidades de hacerlo, pues con más veras hágalo. Pero bíblicamente no es la obligación. La obligación es nuestra. La obligación es nuestra, atesorar para dejarles a ellos algo. Y yo sé que a muchos de los hijos les encanta este versículo. Pero eso no quiere decir que olviden el principio de la honra. Honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a honrar, a bendecir, a valorar, a cuidar al padre o a la madre. Por eso hay aguas de reposo. Cuarto deber, Salmo 23:5. El cuarto deber. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23:5 en su parte A: tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Sabe qué quiere decir literalmente como tal preparar mesa? Es adornar o embellecer. Cuando uno le dice a una persona, mira, vamos a tener una actividad, prepárame esa mesa, es que la pone adecuada, la pone bonita. Como decimos, la pone agraciada para que la gente al verla. Y cuando aquí dice, tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, tú tienes que ayudar a adornar y embellecer a tus hijos. Ayudar y embellecerlos, ayudar en su carácter, en su formación. Embellecerlos. Y dice Efesios 6:4: y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críanlos en disciplina e en instrucción del Señor. En otras palabras, nuestros hijos deben ser embellecidos en su carácter, creando límites que no deben cruzar y conductas que deben mostrar. En días pasados hablábamos con mi hijo menor y con la novia que estaba ahí, hablábamos con unas personas y entonces mi hijo menor les decía a ellos, yo me acuerdo cuando mi papá me corregía, porque yo era terrible y me decía mi papá, yo a usted lo amo, yo a usted lo amo. Pero mientras él me decía yo lo amo, se iba quitando el cinturón. Le decía yo lo amo mucho. Y tú sabes que mereces esto. Y dice la Biblia en Salmo 23:4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Tú cuando corriges, debes corregir con amor, pero debes corregir. Ha llegado el momento donde tú a determinada edad ya empiezas a negociar. Pero hay otros momentos cuando están más pequeños que no se negocia. Pero tú tienes que enseñarlo. Cuando dice la palabra, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Acuérdense lo que hacía un pastor con el cayado. El cayado es ese palito que utilizaba una cosita así. Y es feo decirlo, pero tengo que hacerlo. Ellos lo utilizaban para cuando tenían una ovejita brinconcita, que no se quedaba quieta, que yo no sé qué, y que se perdía cada rato. ¿Sabe qué hacían ellos? Y suena cruel, pero con ese cayado le cogían la patica y se la partían una patica. Y luego con amor la cuidaban. Y luego esa ovejita nunca se iba de su lado. Nunca. Y ahí es donde está tipificando el Salmo 23:4 en su parte C. Nosotros tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos con amor, pero hay que corregirlos de la manera que usted determina. Hay hijos que de pronto uno les dice, mira, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cascarita ganado? ¿O que te quite de pronto ese videojuego? ¡Ja! Ahí mismo dicen, cascarita ganado, pero que no me quite el videojuego. Entonces tú ya dices, ok, te quito más bien el videojuego. Porque es lo que más valora a esa persona. Entonces, tenemos que ayudarle en su carácter, hermanos. Tenemos que ayudarle en su carácter, pero no estarlos irritando a todo momento, porque a veces hay papás que irritan a todo momento a sus hijos también. Llegan los hijos a la casa, llega el papá a la casa y los hijos a esconderse. En mis años de pastorado he escuchado consejerías tremendas. Cuando yo tuve la oportunidad de ser trabajaba en un colegio muy grande en Colombia, un colegio de una iglesia, y Dios me permitió ser el consejero de ese colegio. Y en ese colegio me llegaba la cantidad de personas, los niños de los diferentes grados, y llegaban ahí casi la mayoría de hijos de los pastores o los líderes de ahí. Y yo hablaba con ellos y me contaban una cantidad de cosas. Yo decía, Dios mío, y eso, créame o no, me sirvió mucho a mí. Mis hijos ya estaban más grandes, pero me sirvió mucho a mí de todas maneras. Porque yo decía, tal vez estos que están diciendo eso, a lo mejor mis hijos están diciendo lo mismo de mí. Y uno tiene que ser honesto. ¿Cómo le estoy enseñando yo? ¿Cómo le estoy ayudando a moldear el carácter a mi hijo? Pero la palabra es muy clara. Yo tengo que realmente tomar esto como debe ser. Y el cuarto deber es muy claro. Tenemos que ayudar a embellecer a nuestros hijos. ¿A usted no les ha pasado que de pronto dicen, voy a invitar a Pedrito y a fulanita? No, mejor no. ¿Y por qué no? No, porque es que me traen esos chinos y, ay, Dios mío, se me tiran la casa. Y muchas veces ni nos invitan, ¿por qué? Por nuestros hijos. Y duela o no duela, pero es la verdad. Veo yo tremendamente cuando los hijos ahora desde pequeñitos viene a la mamá, ven al papá y le van lanzando su cachetadón, pero durísimo, y el papá, qué lindo mi hijo, qué lindo, aténgase más adelante. Tenemos que ayudarlos, por favor, papitos, mamitas, ayudémoslos a embellecer su carácter. Pero hagámoslo. Cuarto deber. No, es esa. Es como sacerdotes, pastores, criarlos en disciplina y sujeción. ¿Criarlos en qué? Disciplina y sujeción. Eso es algo real. Fomentando límite. Hasta aquí puedes llegar. Hasta aquí no. Y tú como papito y mamita no nos volvamos alcahuetes. Porque tarde o temprano lo vamos a sentir. Quinto deber, Salmo 23:5. Salmo 23:5 en su parte B. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y Génesis 48:14 dice así: pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Creo que usted sabe la historia de José, cuando el papá
no bendijo al que debía bendecir, entre comillas, y entonces José se enojó y le dijo, papá, está mal, el mayor es este. No, puede ser el mayor, pero yo lo hago de esa manera. Y Génesis 48, 17 al 19 dice, cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Él sabía un propósito. No se dejó manipular inclusive por sus hijos, porque él sabía el propósito. Y Job 1:5 dice, cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía esto. El quinto deber de todo sacerdote, pastor, padre es ungir y bendecir a sus hijos. Pero tenemos que entender, cuando unges, les estás delegando autoridad sacerdotal a tus hijos. Por eso cuando tú oras por tus hijos y lo unges con aceite, tú le estás entregando una autoridad sacerdotal por fe sobre tu hijo. Pero nosotros no lo hacemos. Hemos olvidado la importancia de eso, y lo crea usted o no lo crea, bíblicamente es supremamente importante que usted lo haga, que usted unja a sus hijos. Pero pastor, es que mis hijos ya son grandes, y porque son grandes no puede hacerlos, explicarles mejor las cosas y ungirlo. Pero úngelo, dele autoridad sacerdotal, y cuando los bendices estás transmitiendo fe en ellos. Nosotros no lo hacemos con nuestros hijos. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentado al lado de su hijo y lo ha ungido con aceite y ha orado por él y ha utilizado la palabra para bendecirlos a ellos. Yo los animo a que lo hagan. Cuando tú bendices a un hijo, le estás transmitiendo fe. Porque es como si tú lanzaras una palabra de bendición y ellos la agarren. Sexto deber, Salmo 23, verso 3 en su parte A. Salmo 23, verso 3 dice, Él restaurará mi alma. Salmo 23, verso 4 en su parte A. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Qué quiere decir estos versos? El sexto deber que debe cumplir todo sacerdote, pastor, padre. Confortar, acompañar, apoyar, estimular, fortalecer, reanimar, alentar, aliviar, consolar a nuestros hijos. Nosotros muchas veces ni lo hacemos. Un hijo llega y nos muestra de pronto sus notas. Ah, qué bien. Papá, hice esto, mamá, hice aquello. Qué bueno, ya era hora. Y no lo hacemos, no confortamos a nuestros hijos. A veces llegan con problemas. Mi papá me dijo un día, hace muchos años atrás, cuando mi hijo mayor estaba pequeño, y él se puso, porque se le dañó el triciclo, y él se puso como bravo, y yo le dije, ¿va a poner usted tanto escándalo por un triciclo? Y mi papá me lo dijo a mí clarito, dijo, para usted, mi hijo, no es grave, pero para él es gravísimo. Me provoca decir, papá, ¿y usted por qué no lo hizo conmigo? Pero bueno, estaba rectificando ya después. Pero es cierto, hay cosas que para usted no son importantes, pero para ellos son su vida. Y usted ni les para bolas a eso. O perdón, no les pone cuidado. Hice una expresión muy colombiana. No acompañamos. Tu hijo se esfuerza de pronto por ser el mejor en el colegio o hacer algo porque él quiere agradarte a ti. Él quiere agradarte, a lo mejor ni juega voleibol, ni juega baloncesto, ni juega nada, pero lo hace porque de pronto que tú vayas a verlo y no tienes nunca tiempo. No lo acompañas a nada. No lo apoyas. No lo estimulas, no lo fortaleces, no le das ánimo, no lo alientas.
Y a veces es porque primero yo, segundo yo y tercero yo. Y por si acaso, también yo. No lo consuelas. Y más en este tiempo que debemos estar tan cerca de ellos. Porque los tiempos no son fáciles. No son fáciles. Séptimo deber, 1 Corintios 11:1. Dice, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Y Hechos 13:47. Dice, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. El séptimo deber que debemos cumplir todo sacerdote, pastor, padre, es ser y dar ejemplo. En otras palabras, un hombre o una mujer de testimonio. De testimonio. Que lo que hables sea lo que muestres. Porque nuestros hijos nos están mirando a nosotros. Y nuestros hijos terminan haciendo lo que tú haces. No muchas veces lo que tú le mandas a hacer, sino lo que tú haces. Se vuelve para ellos una tradición, una costumbre. Y ustedes saben que nuestros hijos a veces queremos nosotros hasta mentir y ellos nos hacen quedar como un zapato. Y nosotros le decimos a ellos de pronto, no, mira, es que es esto. Ellos al principio no comprenden. Por eso tienes que tener mucho cuidado, pero tú tienes que ser ejemplo. Ser ejemplo, dar ejemplo. Te sientas a la mesa, ¿cuál es tu conversación? ¿Cuál es tu conversación en la mesa? ¿Cuál es? ¿De qué hablas en la mesa con tus hijos? ¿Piensas que son muy pequeños y que no van a entender nada? Cuidado, porque ellos siguen siendo esponjitas. ¿Por qué no van a visitar a tal? ¿Por qué de pronto a veces hay problemas y yo no quiero ir a visitar a mi abuela, la mamá de mi papá o la mamá de mi mamá? Yo no quiero ir a visitar. ¿Por qué? ¿Pero por qué usted no va? Porque le ha escuchado conversaciones. ¿Por qué no hace? Porque la escucha, porque nosotros no hemos sido esas personas ejemplo para ellos. Para ellos hablamos de pronto, ¿por qué nuestros hijos no van a la iglesia? Porque nosotros hablamos mal de la iglesia muchas veces. Hablamos mal de los líderes, hablamos mal de la gente. Ay, es que esa iglesia hay una persona que me cae tan mal, pero es una persona, pero no es la iglesia. Mis amados, como consecuencia de cumplir con estos roles o con estas funciones o estos deberes en que hoy yo les dije en sus hogares, como consecuencia de que usted realmente haga esto, que usted ponga esto de pronto en práctica, que usted lo trate de hacer, tal vez no a la perfección, pero lo trate de hacer, le aseguro que se va a cumplir lo que dice la palabra en el Salmo 23:6. Si usted trata de cumplir lo que hoy hemos hablado como mínimo, 7 cositas como mínimo que hoy hablamos, si usted intenta cumplirlas en su vida, en su hogar, como sacerdote, pastor, padre, le aseguro que se va a dar lo que dice el Salmo 23:6. Dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Eso dará como testimonio que Dios pueda obrar en su casa, que Dios pueda bendecir. Porque a veces nuestros hogares se sienten estancados porque usted mismo ha propiciado el estancamiento en su hogar. Porque usted mismo lo ha hecho. Porque tal vez llegamos lo que a veces nosotros decimos. Yo hago lo que creo y yo hago lo que lo voy a hacer y punto. Le guste a quien le guste. Usted no se da cuenta que está sembrando algo que a la postre tal vez va a traer problemas para usted. Usted en Cristo ya no es una criatura solitaria. Usted en Cristo deja raíces. O como decimos, deja colas. Usted va caminando, pero va dejando una cola. Y lo crea o no, lo que usted siembra, cosecha, dice la Biblia. Por eso mínimo tratemos de hacer, mis amados, estas 7 cosas, mínimos intentémoslas hacer. Para que se cumpla lo que dice ahí, ciertamente el bien
y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Que tendremos aflicciones, sí, pero la gran mayoría de bendiciones vendrán sobre nuestro hogar. Créame que nosotros, y hablo por mí, en mis más de 30 años de ministerio, la felicidad mía es porque he visto la mano del Señor de una u otra manera, y no soy perfecto, pero de una u otra manera he visto lo que aquí dice la palabra. El bien y la fidelidad del Señor y la misericordia de Dios me ha acompañado. Y eso ha hecho que no me deje botado las cosas del Señor. Y el Señor es tan bueno que da nuevas oportunidades para mejorar lo que tal vez hicimos mal. Así que, mi amado y mi amada, la decisión de ser sacerdote, pastor, padre, o sacerdote, pastora, madre, es de cada uno de nosotros y de todos los que nos ven a través de la internet. No le dejemos eso a otra persona. No digamos, eso no es conmigo. No salga de aquí diciendo, esa palabra que me resbale, no me tocó. Más bien dígale, esa palabra que me toque más en mi vida, para oportunidades que el Señor te quiere dar, para que seas un buen tío, una buena tía, para que seas un buen abuelo, o para que el día de mañana seas un buen padre. Cierra tus ojos, por favor.